Hola maestra Mayerly, compañeros. Mi nombre es Cristian Fabián Castro Díaz, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del cuarto semestre. Para empezar, les voy a hablar un poco sobre el autor del libro, Paulo Freire, que fue un educador y un experto en temas de educación. Su fecha de nacimiento fue el 19 de septiembre de 1921 en Parnaúco y murió el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo. Claramente es un autor de origen brasileño. El libro que me llamó mucho la atención se llama Miedo y osadía, la cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora. Como lo dice el nombre, una pedagogía transformadora basándose en la crisis que hubo en Estados Unidos en 1985, donde los docentes se niegan al cambio de currículo establecido para los estudiantes, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes quería un cambio. Ese cambio se debía a dos palabras muy importantes que Paulo Freire en su libro destaca, que es la motivación y la desmotivación. Dice que si no hay motivación dentro del aula de clase, los mismos estudiantes pueden conseguir ese tipo de motivación fuera del aula, ya sea en drogadicción, en delincuencia y en otro tipo de temas totalmente distintos al educativo. Partiendo, primero que todo, de que esa pedagogía que quieren transformar tienen un problema que no creen en los profesores liberadores. Haciendo un punto aparte, los contextualizo acerca del profesor liberador. Como bien saben, Paulo Freire es uno de los mayores exponentes de la pedagogía liberadora, en el cual resalta que cada ser humano debe ser partícipe de su aprendizaje en su entorno social. Cuando estaba leyendo el libro, me surgió una pregunta: ¿por qué el docente quiere transformar esa pedagogía? Saqué una inferencia en la cual Paulo Freire dice que las escuelas están montadas solo para distribuir conocimiento. Y créanme que en este momento eso es absolutamente eh, ridículo, podría decirse, teniendo en cuenta que lo que necesita un estudiante es desarrollar su pensamiento crítico. Pero lastimosamente no se ha venido planteando este tipo de estrategias didácticas, sino que el currículo solo tiene como aspecto principal exigir a los estudiantes que se sometan a textos y a cierto tipo de actividades con el único objetivo final de acostumbrarlos a la autoridad, a no tener un pensamiento liberador, un pensamiento crítico acerca de la sociedad. Anteriormente les comentaba sobre las dos palabras donde Freire resaltaba la motivación y la desmotivación, ya que miedo y osadía principalmente interroga a las horas agitadas que viven en el aula, es decir, la cantidad de horas que un estudiante permanece en el aula. Pueda que al principio, hablo como estudiante, cuando estaba en el colegio, al principio de la jornada uno tiene la capacidad y la motivación para poner atención a ciertas explicaciones. Llegando la finalización de la jornada, donde literalmente uno no entiende nada acerca del tema debido al cansancio, lo que hace este libro Miedo de Osadía es interrogar ese tipo de cosas en los estudiantes. ¿Para qué? Para que los profesores que quieren transformar esa pedagogía tengan cierta crítica importante con ese tipo de escuelas que solo quieren transmitir
conocimiento, distribuir conocimiento, solo distribuir conocimiento. La cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora, la principal característica es que la práctica se vea más que la teoría. Eso no quiere decir que la teoría pase a un segundo plano o que no se vea. Está comprobado y que mediante la práctica el estudiante aprende más, pone más atención. Mediante la práctica el estudiante no se aburre, tiene un aprendizaje significativo y ese aprendizaje significativo le va a servir para encajar en un rol en la sociedad bastante importante. Esa es la principal característica de practicar una pedagogía transformadora. Tener la práctica y la teoría unidas, porque si solo se da teoría, 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 el estudiante se le va a quedar un mínimo de cosas y no va a dar resultados con el objetivo de que un docente tiene. Entonces, Paulo Freire dice que a través del diálogo y el planteamiento de problemas, los alumnos se convierten en agentes activos del aprendizaje. Entonces, la comunicación del docente y alumno debe ser horizontal, teniendo en cuenta que el maestro no solo es el que debe hablar, porque en cuestiones de práctica también se trata de eso, de que el alumno, con sus conocimientos previos, pueda aportar a la explicación del docente y el docente también pueda empezar a educarse mediante los estudiantes. Debe haber una comunicación constante, por eso se llama el diálogo activo. Cuando se hace la práctica, dice Freire que es un planteamiento de problemas, se hace ese planteamiento de problemas donde uno como estudiante debe dar una solución mediante esa práctica que el docente nos dio. Teniendo en cuenta eso, el estudiante obviamente va a desarrollar un pensamiento crítico. Lo hablo desde mi parte como docente en formación de la licenciatura en educación física, con un simple ejemplo de un planteamiento de un problema, con el desarrollo de que el estudiante pueda adquirir un conocimiento y un pensamiento crítico. Le pondría un ejercicio, el cual sería patear un balón a una distancia de 8 metros, pero le doy esa indicación, seguido de que le voy a poner un obstáculo en la mitad del recorrido y mi única información hacia él va a decir, tienes que tirar el balón y como tú creas, tiene que llegar allá, a terminar los 8 metros. Entonces, ¿qué hago con eso? Como plantea Paulo Freire en su libro Miedo y Osadía, el estudiante cómo desarrolla un pensamiento crítico con un planteamiento de problemas. Le planteé un problema, en este caso el obstáculo, y él va a empezar a pensar cómo lo voy a hacer. No solo se debe quedar con lo que el maestro le diga, él tiene que ser indagador y mediante eso él va a decir, bueno, aquí puedo hacer esto, puedo hacer lo otro o no lo puedo hacer. Entonces va a desarrollar un pensamiento crítico, el cual es lo fundamental en este libro y en el que de verdad todos los docentes en formación y los que ya están en su actividad profesional deberíamos desarrollarle a nuestros estudiantes. Sinceramente, eso de las escuelas que solo distribuyen conocimiento, eso es algo que personalmente no estoy de acuerdo,
Y este libro Miedo y Osadía les hace una crítica muy fuerte, ya que pueda que ellos le distribuyan el conocimiento, excelente, pero el problema de eso es que ellos van a, o sea, ese conocimiento que le distribuyeron ese tipo de profesores, se les va a olvidar ¿en qué? Les preguntamos a los 2 días y ya no se acuerdan de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos solo es del momento, solo distribuyen conocimiento. En cambio, en este libro nos dice que la práctica y la teoría juntas van a adquirir un aprendizaje significativo para que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico. Entonces, mediante eso, el estudiante no solo a los 2 días va a tener ese pensamiento crítico o ese conocimiento, sino que le va a servir para su desempeño de aprendizaje mediante su entorno social, político, educativo, psicológico. Entonces, de esto me parece muy interesante del libro. Se los recomiendo de verdad. Es algo que de verdad es una crítica muy, no diría que fuerte, sino constructiva para tipo de pedagogías o de instituciones o de, o de personal que maneje niños o el concepto de pedagogía. Sería algo muy satisfactorio y notorio donde todos conozcamos este tipo de pensamientos de Paulo Freire, que de verdad nosotros como docentes en formación tenemos que hacer el cambio. Y gracias a estas cosas, a que nosotros también tenemos que ir desarrollando más nuestro pensamiento crítico, gracias a Paulo Freire y a este tipo de obras, es que nosotros, docentes en formación, vamos a hacer el cambio. Muchas gracias por su atención y espero estén muy bien. Hasta luego.